Hola amigos, ¿cómo están? Soy don Eduardo Morales, tengo 65 años, y hoy quiero contarles una historia que cambió mi vida para siempre. Una historia sobre 5 niñas pequeñas que estaban siendo abusadas en mi propia congregación, y sobre cómo decidir protegerlas me costó todo lo que tenía, mi posición como anciano, mi reputación, mi familia, y hasta mi casa. Pero ¿saben qué? Ni por un segundo me arrepiento de lo que hice. Hace 5 años yo era lo que ustedes llamarían un hermano ejemplar en los Testigos de Jehová. Fui anciano durante 25 años en la Congregación Nueva Esperanza de Puebla, México. Era respetado, consultado, tenía una familia unida. Mi esposa Elena era pionera, mis 3 hijos servían en la congregación, mis nietos me adoraban. Vivíamos en una casa bonita, teníamos estabilidad económica, paz familiar. Era esa vida que muchos sueñan tener a los 60 años. Pero un día, de octubre del 2019, mi nieta Sofía de 8 años me dijo algo que me heló la sangre, y lo que descubrí después me obligó a tomar la decisión más difícil de mi vida: proteger la reputación de la organización, o proteger a 5 niñas inocentes que estaban siendo abusadas por un anciano respetado. Si esta historia ya les está moviendo el corazón, les pido que le den like y se suscriban al canal, porque necesitamos hablar de estos temas tan importantes que afectan a nuestros niños. Elegí proteger a las niñas, y por esa decisión, mi propia familia me dio la espalda. Los ancianos me expulsaron, perdí mi casa, mi trabajo, mi comunidad, pero también logré que un depredador fuera a la cárcel y que 5 niñitas pudieran volver a sonreír. Hoy vivo solo en un departamento pequeño en las afueras de Puebla. Ya no tengo la casa grande, ya no tengo el respeto de la congregación, ya no tengo reuniones familiares los domingos, pero tengo algo que vale más que todo eso: la paz de saber que cuando tuve que elegir entre el silencio cómodo y la protección de inocentes, elegí correctamente. Esta es mi historia, pero también es la historia de muchos abuelos que han tenido que enfrentar situaciones similares. Si ustedes conocen a alguien que esté pasando por algo así, compártanle este video. A veces, saber que no estamos solos nos da la fuerza para hacer lo correcto. Prepárense, porque lo que van a escuchar los va a impactar, pero también les va a enseñar algo muy importante sobre el valor, la familia, y el precio que a veces hay que pagar por defender a los más vulnerables. Déjenme contarles un poco sobre quién soy para que entiendan mejor mi historia. Me llamo Eduardo Morales, nací en Puebla en 1959, y prácticamente toda mi vida he estado conectado con los Testigos de Jehová. Mis padres se convirtieron cuando yo tenía 12 años, después de que unos hermanos muy amables tocaran nuestra puerta y ofrecieran estudios bíblicos gratuitos. Crecí en la congregación Reino de Dios, del centro de Puebla. Era un niño tímido, estudioso, que encontró en las actividades religiosas un propósito y una estructura que me gustaba mucho. Me bauticé a los 16 años, me casé con Elena a los 24, y a los 30 ya era siervo ministerial. Elena era una mujer maravillosa, dedicada, cariñosa, excelente madre. Tuvimos 3 hijos, Mario, Patricia, y el menor, Roberto. Los 3 crecieron en la verdad, como llamábamos a nuestra religión. Era una familia que cualquiera envidiaría. Trabajé durante 35 años como contador en una empresa de construcción. Era un trabajo estable que me permitía mantener bien a mi familia y también cumplir con mis responsabilidades espirituales. Los viernes después del trabajo iba directo al Salón del Reino. Los sábados dedicaba la mañana a la predicación. Los domingos eran para las reuniones y después la comida familiar. A los 40 años fui nombrado anciano, algo que me llenó de orgullo y responsabilidad. Ser anciano en los Testigos de Jehová significa ser un líder espiritual, alguien que cuida del rebaño, que da consejos, que toma decisiones importantes para la congregación. Durante 25 años serví como anciano, ayudé a formar a jóvenes, matrimonios, consolé a familias en duelo, dirigí estudios bíblicos, participé en comités judiciales. Me especialicé en consejería familiar. Tenía fama de poder ayudar a parejas que estaban al borde del divorcio. Mi reputación en el
circuito era excelente. Otros ancianos me consultaban casos difíciles. Los hermanos más jóvenes me veían como un ejemplo a seguir. Era el tipo de hermano que invitaban a dar charlas especiales en asambleas. Cuando mis hijos crecieron y formaron sus propias familias, Elena y yo nos convertimos en los abuelos consentidores. Teníamos 5 nietos, Sofía y Miguel, hijos de Mario, Ana y Carlos, hijos de Patricia, y la pequeña Valeria, hija de Roberto. Los domingos después de las reuniones, nuestra casa se llenaba de risas, comida, y esas conversaciones familiares que son los momentos más preciados de la vida. Elena cocinaba para un ejército, mole poblano, chiles en nogada, pozole, tamales. La mesa siempre estaba puesta para 12 personas, porque sabíamos que algún hermano sin familia podría aparecer, y nuestra puerta siempre estaba abierta. Yo era feliz, tenía propósito, familia, estabilidad, respeto. A los 60 años podía decir que había construido una vida exitosa según todos los parámetros que consideraba importantes. ¿Cómo iba a imaginar que mi propio nieto y 4 niñas más estaban siendo abusados sexualmente por alguien en quien todos confiábamos? ¿Cómo iba a saber que descubrir esa verdad me costaría absolutamente todo lo que había construido durante 6 décadas? Los años antes de que todo cambiara fueron probablemente los mejores de mi vida. Elena y yo habíamos llegado a esa etapa dorada del matrimonio donde ya no hay presiones económicas grandes, los hijos están establecidos, y puedes disfrutar realmente de ser abuelo. Nuestra rutina era perfecta y predecible. Entre semana yo iba a trabajar a la oficina de construcción. Elena se dedicaba a sus estudios bíblicos como pionera. Las tardes las pasábamos preparando las reuniones, estudiando las publicaciones, a veces recibiendo visitas de hermanos que venían por consejo. Los fines de semana eran especiales. Los sábados por la mañana salíamos en servicio del campo como matrimonio. Después de tantos años juntos, ya teníamos una rutina perfeccionada. Elena sabía exactamente qué decir en cada tipo de casa. Yo la complementaba con información bíblica. Éramos un equipo que funcionaba muy bien, pero lo mejor eran los domingos. Después de las reuniones matutinas, toda la familia se reunía en nuestra casa para el almuerzo dominical. Elena empezaba a cocinar desde el sábado por la noche, un mole que tardaba horas en preparar, arroz rojo perfumado, frijoles refritos con queso, tortillas hechas a mano. La mesa se llenaba de risas y conversaciones. Mario nos contaba sobre sus proyectos en la constructora donde trabajaba. Patricia, que era maestra, nos platicaba historias divertidas de sus alumnos. Roberto, el más joven, siempre tenía alguna anécdota de sus actividades como siervo ministerial, pero los verdaderos protagonistas eran los nietos. Sofía, con 8 años, era mi favorita secreta, aunque nunca lo admitiera en voz alta. Era una niña brillante, curiosa, que hacía preguntas que a veces me sorprendían por su profundidad. Miguel, de 6 años, era el payaso de la familia, siempre inventando juegos y chistes que nos tenían riendo. Ana, de 7 años, era la más artística, siempre traía dibujos que había hecho en la escuela para mostrarnos. Carlos, de 5 años, era tímido pero muy cariñoso. Y Valeria, la bebé de 3 años, era la consentida de todos. Después del almuerzo, mientras los adultos tomábamos café y seguíamos platicando, los niños se iban al patio a jugar. La casa se llenaba de gritos de alegría, risas, esos sonidos que hacen que el corazón de un abuelo se sienta completo. Algunas tardes yo me quedaba jugando con ellos. Sofía era especialmente pegajosa conmigo, siempre me buscaba para que le contara historias bíblicas o para que la ayudara con algún proyecto de la escuela. Durante esas tardes dominicales, el hermano Arturo Jiménez también era un visitante frecuente. Arturo era anciano en nuestra congregación, un hombre de 45 años, soltero, que parecía tener una paciencia especial con los niños. Los domingos después del almuerzo, cuando veía que había niños en casa, siempre se ofrecía a organizar actividades especiales para ellos. Hermano Eduardo, me decía, déjeme llevar a los niños al patio para hacer algunos juegos educativos. Así ustedes pueden descansar un poco.
Elena y yo veíamos esto como una bendición. Arturo tenía ese don especial que algunos adultos tienen con los niños, sabía cómo captar su atención, cómo hacerlos reír, cómo enseñarles cosas nuevas, de manera divertida. Qué afortunados somos de tener hermanos como Arturo, le decía Elena mientras limpiábamos los platos. Los niños lo adoran, y nosotros podemos tener un momento de paz. Los niños efectivamente parecían disfrutar mucho el tiempo con él. Siempre regresaban del patio contentos, aunque a veces notaba que estaban un poco más callados de lo normal, pero pensaba que era normal después de jugar intensamente. Los niños se cansan. Todo parecía perfecto, una familia unida, una comunidad de fe sólida, nietos felices y saludables. ¿Qué más podía pedir un hombre de mi edad? No tenía idea de que detrás de esos juegos especiales, en el patio, se estaba desarrollando una pesadilla que cambiaría nuestras vidas para siempre. Todo comenzó a cambiar un domingo de octubre del 2019. Era un día normal, habíamos tenido la reunión matutina. La familia había venido a almorzar. Los nietos estaban jugando en el patio, mientras los adultos platicábamos en la sala. Arturo había venido como siempre, y se había ofrecido a organizar actividades con los niños. Pero ese día, algo diferente pasó. Sofía, mi nieta de 8 años, regresó del patio más temprano que los otros niños. Venía con una expresión que no había visto antes en ella, una mezcla de confusión y miedo. Abuelito, me dijo en voz baja, acercándose a donde yo estaba sentado, ¿puedo hablar contigo en privado? Esa petición me sorprendió. Sofía siempre había sido directa y abierta. Nunca antes había pedido hablar en privado sobre algo. Claro, mi amor, le dije, levantándome del sofá. Vamos a mi estudio. Nos fuimos a mi pequeña oficina casera, donde yo preparaba mis charlas para las reuniones. Sofía se sentó en la silla frente a mi escritorio, pero no me miraba a los ojos como normalmente hacía. ¿Qué pasa, mi niña? Le pregunté con la voz más suave que pude. ¿Pasó algo en el patio? Sofía se quedó callada por unos momentos, jugando nerviosamente con las manos. Después me miró con esos ojos grandes que tenía y me dijo algo que me heló la sangre. Abuelito, el hermano Arturo me dijo que tenía un juego especial solo para mí. Pero ese juego me hizo sentir muy incómoda. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero traté de mantener la calma. ¿Qué tipo de juego, Sofía? Me dijo que era un secreto especial entre él y yo, y que no podía contárselo a nadie. Pero tú me has enseñado que los secretos que nos hacen sentir mal no son buenos secretos, ¿verdad? Tenía razón. Durante años les había enseñado a todos mis nietos que había secretos buenos como los regalos de cumpleaños y secretos malos, cosas que los hacían sentir incómodos o asustados. Tienes razón, mi amor. Los adultos nunca deben pedirle a los niños que guarden secretos que los hagan sentir mal. ¿Puedes contarme qué pasó? Lo que Sofía me contó durante los siguientes 20 minutos me cambió la vida para siempre. Con la inocencia de una niña de 8 años, me describió cómo Arturo la había llevado a una parte apartada del patio, cómo había empezado con juegos que gradualmente se volvieron inapropiados, como le había dicho que era su niña especial y que tenía que mantener en secreto sus momentos especiales. Mientras escuchaba, sentí como si el piso se estuviera abriendo debajo de mis pies. Este hombre en quien habíamos confiado, este hermano ejemplar que respetábamos, había estado abusando de mi nieta bajo nuestras propias narices. Pero lo peor estaba por venir. Abuelito, me dijo Sofía al final, creo que Miguel también tiene juegos especiales con el hermano Arturo, y Ana también, y Carlos, y hasta la pequeña Valeria. En ese momento, entendí que no estábamos hablando de un incidente aislado, estábamos hablando de abuso sistemático de todos mis nietos, y probablemente de otros niños de la congregación. Sofía, le dije, luchando por mantener mi voz calmada, hiciste muy bien en contarme esto. Eres una niña muy valiente, y el abuelito se va a encargar de que esto pare inmediatamente. Esa tarde, después de que toda la familia se fue, Elena y yo tuvimos la conversación más difícil de nuestro matrimonio. Cuando le conté lo que Sofía me había revelado, Elena se puso pálida como papel. ¿Estás seguro de que Sofía entendió bien?, me preguntó,
aunque en su voz ya había aceptación de la terrible realidad. Elena, una niña de 8 años, no puede inventar detalles como los que me describió, y dice que también ha pasado con los otros nietos. Esa noche no dormimos. Sabíamos que al día siguiente tendríamos que tomar decisiones que cambiarían todo, pero también sabíamos que no teníamos opción. Los niños estaban primero, siempre. El lunes por la mañana, Elena y yo decidimos hablar con cada uno de nuestros hijos por separado. Era importante confirmar lo que Sofía nos había dicho, pero también queríamos manejar la situación con cuidado para no traumatizar más a los nietos. Empezamos con Mario, el papá de Sofía y Miguel. Cuando le contamos lo que su hija nos había revelado, su reacción fue inmediata y visceral. ¿Qué?, gritó, poniéndose de pie tan rápido que tiró la silla. ¿Estás diciéndome que ese maldito ha estado tocando a mis hijos? Mario, cálmate, le dije, aunque yo mismo estaba hirviendo por dentro. Necesitamos manejar esto con inteligencia, no con emociones. Esa misma tarde, Mario y su esposa Claudia hablaron con cuidado con Miguel. Lo que el niño de 6 años les contó confirmó nuestros peores temores. Arturo había estado abusando de él también, usando la misma táctica, juegos especiales que eran secretos entre ellos. El martes hablamos con Patricia. Su reacción fue diferente, más silenciosa, más controlada, pero igualmente devastadora. Cuando habló con Ana, de 7 años, descubrimos que ella también había sido victimizada. El miércoles fue el turno de Roberto. Carlos, de 5 años, era demasiado pequeño para entender completamente lo que le había pasado, pero pudo describir situaciones que claramente constituían abuso. Y Valeria, la bebé de 3 años, no podía hablar mucho todavía, pero había desarrollado comportamientos regresivos que ahora tenían sentido. Para el jueves teníamos la confirmación horrible de que Arturo Jiménez había abusado sexualmente de los 5 nietos. 5 niños inocentes que habían confiado en un adulto que usó esa confianza para lastimarlos de la manera más vil. Pero la cosa no terminaba ahí. Durante nuestras conversaciones con los niños, surgieron nombres de otros niños de la congregación, que también habían participado en los juegos especiales de Arturo. Patricia, que como maestra tenía experiencia hablando con niños sobre temas delicados, se ofreció a conversar discretamente con algunas madres de la congregación. Lo que descubrió nos heló la sangre. La pequeña Carmen Rodríguez, de 6 años. Los gemelos Pérez, de 7 años. La niña de los hermanos Vázquez. En total, identificamos por lo menos 9 niños que habían sido víctimas de Arturo durante los últimos 2 años. Eduardo, me dijo Elena una noche, mientras estábamos sentados en nuestra sala mirando las fotografías familiares que ahora se sentían contaminadas, tenemos que hacer algo. No podemos permitir que esto continúe. Lo sé, mi amor, pero también sé que cuando denunciemos esto, nuestra vida va a cambiar para siempre. Elena me miró con esa determinación que había admirado en ella durante 4 décadas de matrimonio. Eduardo, si no protegemos a estos niños, ¿quién lo va a hacer? Somos ancianos, somos líderes, somos abuelos. Esta es nuestra responsabilidad. Tenía razón, pero también sabía que enfrentaríamos resistencia no solo de Arturo, sino potencialmente de toda la estructura organizacional que priorizaba la reputación por encima de la protección infantil. El viernes por la noche convoqué una reunión familiar de emergencia. Mis 3 hijos, sus esposas, Elena y yo nos sentamos alrededor de la mesa del comedor donde habíamos compartido tantas comidas felices, para discutir la pesadilla que habíamos descubierto. Tenemos 2 opciones, les dije. Podemos reportar esto a los ancianos de la congregación y esperar que ellos manejen la situación según los procedimientos internos. O podemos ir directamente a la policía. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó Claudia, la esposa de Mario. La diferencia, le expliqué, es que si vamos primero con los ancianos, es probable que nos pidan manejar esto internamente para proteger la reputación de la organización. Si vamos directo a la policía, Arturo va a la cárcel donde pertenece. La decisión fue unánime. Los 5 nietos habían sufrido suficiente. No íbamos a arriesgar que otros niños fueran victimizados mientras esperábamos que un comité
judicial decidiera qué hacer. Esa noche decidimos que el lunes por la mañana íbamos directamente a la policía. No teníamos idea de que esa decisión nos costaría todo lo que habíamos construido durante décadas. El fin de semana antes de ir a la policía fue uno de los más difíciles de mi vida. Elena y yo pasamos horas hablando sobre las consecuencias de lo que estábamos a punto de hacer. Eduardo, me dijo Elena el sábado por la noche, mientras estábamos acostados en la cama mirando al techo, sabes que cuando hagamos esto, los ancianos van a decir que deberíamos haber venido a ellos primero. Lo sé, le respondí, pero también sé que si hubiéramos ido primero con los ancianos, lo primero que habrían hecho sería confrontar a Arturo en privado, darle la oportunidad de negar todo, y después pedirnos que esperáramos en Jehová para que la justicia divina se hiciera cargo. ¿Y crees que estamos haciendo lo correcto? Me incorporé en la cama y la miré a los ojos. Elena, en 40 años de matrimonio, ¿alguna vez te he fallado cuando se trata de proteger a nuestra familia? Nunca. Entonces confía en mí ahora. Estos niños no pueden esperar a que un comité judicial decida si Arturo es culpable o no. Necesitan protección inmediata, y necesitan justicia real. El domingo fue particularmente difícil. Fuimos a las reuniones como siempre, pero viendo a Arturo desde la plataforma dirigiendo la reunión de servicio, sabiendo lo que sabíamos sobre él, fue como una pesadilla. Cuando Arturo saludó a nuestros nietos después de la reunión con esa sonrisa falsa, tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no agarrarlo por el cuello ahí mismo. Hola, mis niños especiales, les dijo a Sofía y Miguel. ¿Están listos para más juegos divertidos la próxima semana? Sofía se escondió detrás de las piernas de su papá. Miguel no respondió. En ese momento, supe que estábamos haciendo lo correcto. El lunes por la mañana, Elena y yo fuimos a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niños y Adolescentes de Puebla. Con nosotros llevamos a Mario y Patricia como padres de las víctimas principales. La fiscal asignada al caso, la licenciada Carmen Mendoza, nos recibió con profesionalismo pero también con comprensión humana. Cuando le explicamos la situación, su expresión se volvió seria inmediatamente. Señor Morales, me dijo, entiendo que ustedes forman parte de la misma organización religiosa que el acusado. ¿Están completamente seguros de que quieren proceder con esta denuncia? Licenciada, le respondí, antes de ser miembro de cualquier organización religiosa, soy abuelo, y mi responsabilidad principal es proteger a mis nietos y a otros niños inocentes. Durante las siguientes 3 horas, dimos nuestro testimonio completo, los detalles que habíamos obtenido de los niños, las fechas aproximadas de los abusos, la identificación de otras posibles víctimas. Vamos a necesitar entrevistar a los niños, nos explicó la fiscal, pero lo haremos con psicólogos especializados en trauma infantil, en un ambiente controlado que minimice el daño adicional. Cuando salimos de la fiscalía, sabíamos que habíamos cruzado el punto de no retorno. En unas pocas horas, Arturo Jiménez sería arrestado, y toda la congregación se enteraría de que habíamos sido nosotros quienes lo denunciamos. Esa tarde sonó mi teléfono. Era José Ramírez, el coordinador de ancianos de nuestra congregación. Eduardo, me dijo con una voz que nunca había escuchado antes, fría, distante, necesitamos hablar urgentemente. Los ancianos hemos convocado una reunión de emergencia para esta noche. José, imagino de qué se trata, pero quiero que sepas que, Eduardo, me interrumpió, lo que has hecho hoy es muy grave, muy grave. Vienes a la reunión de ancianos a las 8 de la noche, o enfrentarás consecuencias serias. Cuando colgué el teléfono, Elena me miró con preocupación. ¿Ya se enteraron? Ya se enteraron, y por el tono de José, creo que nuestra vida como la conocemos se acaba hoy. Esa noche, camino al Salón del Reino para la reunión que cambiaría mi vida para siempre, oré como no había orado en años. Jehová, le dije en silencio, si existes, dame fuerza para soportar lo que viene, porque voy a defender a esos niños sin importar lo que me cueste. La reunión de ancianos de emergencia se llevó a cabo en la biblioteca del Salón del Reino a las 8 de la noche del lunes. Cuando llegué, los otros 4 ancianos ya estaban ahí, José Ramírez como coordinador,
David Morales como secretario, Antonio Vega y Esteban Cruz. Apenas entré, pude sentir la tensión en el aire. No me ofrecieron asiento en la mesa como normalmente hacían. En su lugar, pusieron una silla frente a la mesa, como si fuera un interrogatorio. Eduardo, comenzó José sin preámbulos, estamos muy decepcionados de que un anciano con tu experiencia haya tomado una decisión tan impulsiva y dañina. ¿Impulsiva?, respondí, sintiendo cómo se me subía la sangre. José, llevamos una semana investigando esto. 5 niños han sido abusados sexualmente. ¿Cómo? ¿Es eso impulsivo? Eduardo, intervino David. El procedimiento correcto era venir primero a nosotros. Somos tus hermanos ancianos. Deberíamos haber manejado esto internamente antes de involucrar a las autoridades seculares. ¿Para qué?, pregunté. Para que pudieran advertirle a Arturo, para que pudiera destruir evidencia, para que tuviera tiempo de amenazar a los niños. Antonio Vega se aclaró la garganta. Eduardo, entendemos tu preocupación por los niños, pero también tenemos que pensar en la reputación de la congregación, en el buen nombre de la organización de Jehová. Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿La reputación de la organización? ¿Estás poniendo la reputación por encima de la seguridad de 5 niños inocentes? No es eso, dijo Esteban, pero hay maneras apropiadas de manejar estas situaciones, maneras que protegen tanto a las víctimas como a la organización. ¿Cómo qué?, les pregunté. ¿Formar un comité judicial secreto? ¿Pedirle a Arturo que se disculpe y prometa no hacerlo de nuevo? ¿Trasladarlo a otra congregación, donde pueda abusar de otros niños? José se puso de pie, claramente molesto. Eduardo, tu actitud es exactamente el problema. Estás hablando como si no confiáramos en los arreglos de Jehová, como si nuestra manera de manejar estos asuntos fuera inadecuada. No es inadecuada, es criminal. Exploté. Tenemos un depredador sexual que ha abusado de por lo menos 9 niños, y ustedes están preocupados por la imagen pública. El silencio que siguió fue tenso y frío. Los 4 ancianos se miraron entre sí antes de que José volviera a hablar. Eduardo, claramente has permitido que las emociones nublen tu juicio espiritual. Como hermanos ancianos, tenemos la responsabilidad de ayudarte a recobrar la perspectiva correcta. ¿Perspectiva correcta? Me reí amargamente. José, la perspectiva correcta es proteger a los niños. Punto. No hay versión de esto donde la reputación organizacional sea más importante que la seguridad infantil. David sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. Eduardo, ya contactamos al departamento legal de la organización. Nos han aconsejado que tu acción de ir directamente a las autoridades sin consultar primero con el cuerpo de ancianos fue precipitada e innecesaria. ¿Innecesaria? Esta vez me levanté de la silla. ¿Saben qué es innecesario? Esta reunión. ¿Saben qué sí es necesario? Que Arturo Jiménez esté en una celda donde no pueda lastimar a más niños. Eduardo, dijo José con esa voz condescendiente, que había aprendido a odiar. Vas a tener que decidir si tu lealtad está con tu familia terrenal o con la familia espiritual, porque las dos lealtades están en conflicto ahora. Esa frase me reveló todo lo que necesitaba saber sobre estos hombres y sobre la organización que representaban. José, le dije, mirándolo directamente a los ojos, si tengo que elegir entre proteger a mis nietos y ser leal a una organización que protege pedófilos, no hay decisión que tomar. Entonces has elegido, respondió Antonio, y tendrás que vivir con las consecuencias de esa elección. ¿Qué consecuencias?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Bueno, dijo David, ya no puedes continuar como anciano, obviamente, y dependiendo de cómo se desarrolle este asunto, es posible que enfrentes acción disciplinaria adicional. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volteé una última vez. Hermanos, les dije, dentro de unos días, cuando Arturo esté arrestado y la prensa se entere, van a tener que decidir si van a seguir defendiendo a un pedófilo, o si van a ponerse del lado de las víctimas. Espero que elijan mejor que hoy. Salí del Salón del Reino, sabiendo que acababa de terminar 25 años de servicio como anciano, y que probablemente había terminado también mi relación con la organización. ¿Qué había sido mi vida durante 5 décadas?
pero también sabía que había hecho lo correcto, y esa certeza me daría fuerza para enfrentar todo lo que vendría después. El miércoles por la mañana, 2 días después de nuestra denuncia, Arturo Jiménez fue arrestado en su casa por agentes de la Fiscalía Especializada. La noticia se extendió por la congregación como fuego en pastizal seco. Para el mediodía, mi teléfono no paraba de sonar. Algunos hermanos llamaban para expresar shock y apoyo. Otros llamaban para preguntarme cómo había podido traicionar a un hermano anciano, pero la mayoría simplemente dejó de hablarme por completo. La primera señal real de lo que se venía llegó esa tarde cuando Elena regresó de la predicación matutina. Normalmente, después del servicio del campo, las hermanas se quedaban platicando en el estacionamiento del Salón del Reino por 1 hora o más. Ese día, Elena regresó a casa a los 20 minutos. ¿Qué pasó?, le pregunté cuando la sexta entrar con cara de tristeza. Eduardo, me dijo, sentándose pesadamente en el sofá, creo que ya no tenemos amigos en la congregación. Me contó que cuando llegó al punto de reunión para el servicio, las otras hermanas la habían recibido con frialdad. Durante la predicación, su compañera había hablado muy poco con ella, y después del servicio, cuando normalmente se quedaban conversando, todas las hermanas se fueron inmediatamente sin invitarla a acompañarlas. La hermana Martínez me dijo que estaba decepcionada de que hubiéramos causado división en la congregación, me contó Elena, y la hermana López me preguntó si era verdad que habíamos traicionado la confianza del hermano Arturo sin darle oportunidad de defenderse. Esa noche, José Ramírez vino a nuestra casa. No era una visita pastoral amistosa, venía como representante oficial del cuerpo de ancianos. Eduardo, me dijo, rechazando mi invitación a sentarse, el cuerpo de ancianos ha decidido que ya no puede servir como anciano. Tu nombramiento ha sido removido, efectivo inmediatamente. Esperaba eso, le respondí. ¿Algo más? Sí. También queremos que sepas que tu acción de ir a las autoridades, sin consultar primero con nosotros, ha causado gran escándalo en la congregación. Los hermanos están confundidos y perturbados. José, le dije, ¿te das cuenta de que un hombre que respetábamos ha abusado sexualmente de niños pequeños? ¿No crees que eso es más escandaloso que el hecho de que lo hayamos denunciado? Eduardo, el hermano Arturo aún no ha sido declarado culpable. En este país existe la presunción de inocencia. ¿Presunción de inocencia? Me reí. José, 5 niños han testificado que fueron abusados. ¿Estás sugiriendo que 5 niños menores de 10 años inventaron independientemente las mismas historias? Estoy sugiriendo, respondió José, que quizás las preguntas de los adultos influyeron en lo que los niños dijeron. Es bien conocido que los niños pueden ser sugestionados. En ese momento, entendí que José y los otros ancianos habían decidido defender a Arturo sin importar la evidencia. La organización era más importante que la verdad. José, le dije, creo que es mejor que te vayas. Eduardo, esto no ha terminado. El cuerpo de ancianos va a continuar evaluando tu conducta y la de tu familia en este asunto. Después de que se fue, Elena y yo nos sentamos en nuestra sala en silencio durante largo rato. Eduardo, me dijo finalmente, ¿crees que hicimos lo correcto? Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono. Era Mario, mi hijo mayor. Papá, me dijo con voz emocionada, acabo de hablar con la fiscal. Dice que con las declaraciones de los niños y la evidencia que han encontrado en la casa de Arturo, el caso contra él es muy sólido. Probablemente va a ser sentenciado a varios años de prisión. Cuando colgué, miré a Elena y le respondí su pregunta. Sí, mi amor, hicimos exactamente lo correcto, pero también sabía que nuestras luchas apenas comenzaban. Una semana después del arresto de Arturo, comenzamos a ver las verdaderas consecuencias de nuestra decisión, y para mi sorpresa y dolor, la división no solo vino de la congregación, sino también de nuestra propia familia. Todo empezó cuando mi hermano menor, Carlos, vino a visitarnos un sábado por la tarde. Carlos había sido anciano en otra congregación de Puebla durante 15 años, y siempre habíamos tenido una relación cercana. Eduardo, me dijo, sentándose en nuestra sala con una expresión seria que no le había visto antes, necesitamos
Hablar sobre lo que has hecho. ¿Lo que he hecho? Le pregunté. Carlos, he protegido a mis nietos de un depredador sexual. Según tu versión, me respondió. Pero Eduardo, ¿te das cuenta del daño que has causado, no solo a Arturo, sino a toda la organización? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Daño a Arturo? Carlos, él abusó de 5 niños pequeños. Eso, todavía no está probado legalmente, me dijo Carlos, y mientras tanto, has destruido la reputación de un hermano que ha servido fielmente durante años. Carlos, intervino Elena, los niños nos contaron detalles que no pueden haber inventado. Ningún niño de 8 años sabe sobre esas cosas a menos que alguien las haya hecho con ellos. Elena, respondió Carlos con condescendencia, los niños pueden ser muy influenciables. Quizás las preguntas de ustedes los llevaron a decir cosas que no eran exactamente como pasaron. Esa acusación me enfureció. Está sugiriendo que nosotros manipulamos a nuestros propios nietos para inventar historias de abuso sexual. Estoy sugiriendo, dijo Carlos, que quizás interpretaron mal algunos juegos inocentes, y que en lugar de hablar primero con Arturo o con los ancianos, saltaron a conclusiones y causaron un escándalo innecesario. La discusión que siguió fue la más acalorada que había tenido con mi hermano en toda mi vida. Carlos insistía en que deberíamos haber esperado en Jehová y manejado todo internamente. Yo insistía en que los niños no podían esperar mientras un comité judicial deliberaba sobre si Arturo era culpable. Eduardo, me dijo Carlos al final, si realmente eres inocente en tus intenciones, deberías humillarte ante los ancianos y pedir perdón por el escándalo que has causado. ¿Perdón por proteger a niños inocentes? Pregunté. Carlos, creo que ya no nos conocemos. Creo que tienes razón, me respondió, dirigiéndose hacia la puerta. El Eduardo que yo conocía nunca habría traicionado a la organización. De esta manera, después de que se fue, Elena y yo nos quedamos devastados. Perder el apoyo de la congregación era doloroso, pero perder el apoyo de la familia era heartbreaking. Pero lo peor estaba por venir. 3 días después, Patricia, mi hija, vino a visitarnos. Al principio pensé que venía a contarnos cómo estaba Ana después de sus sesiones con la psicóloga infantil, pero su expresión me dijo que venía por otra razón. Papá, me dijo, Roberto y yo hemos estado hablando mucho sobre toda esta situación. Y, le pregunté, aunque ya temía la respuesta, y creemos que quizás actuaste demasiado rápido, quizás deberías haber hablado primero con los ancianos, darles la oportunidad de manejar esto de manera que protegiera tanto a los niños como a la congregación. No podía creer que mis propios hijos estuvieran cuestionando mi decisión de proteger a sus hijos. Patricia, le dije, ¿estás consciente de que tu hija fue abusada sexualmente? ¿Entiendes lo que eso significa? Por supuesto que lo entiendo, me respondió, pero también entiendo que ahora toda la congregación está hablando de nosotros. Los niños van a cargar con este estigma toda su vida. ¿Estigma por ser víctimas? Estigma por ser la familia que traicionó a un hermano anciano, me dijo Patricia. Papá, ¿te das cuenta de que probablemente tengamos que cambiar de congregación? ¿De que los niños van a tener que empezar de nuevo en un lugar donde nadie los conozca? Patricia, intervino Elena, ¿prefieres que los niños carguen con el trauma de haber sido abusados en silencio, o que la familia cargue con la estigma de haber defendido a víctimas inocentes? Prefiero, respondió Patricia, que hubiéramos manejado esto de una manera que no destruyera toda nuestra vida en la congregación. Esa noche, después de que Patricia se fue, Elena y yo lloramos juntos por primera vez en años. No solo estábamos perdiendo nuestra comunidad religiosa, sino también a nuestros propios hijos. Pero al día siguiente recibimos una llamada que nos recordó por qué habíamos hecho lo correcto. Era la fiscal, la licenciada Mendoza. Señor Morales, me dijo, quería informarle que hemos encontrado evidencia adicional en la casa del señor Jiménez, fotografías y videos que confirman los testimonios de los niños. Cuando colgué el teléfono, miré a Elena y le dije, no importa cuántas personas nos den la espalda, hicimos lo correcto. Y la evidencia lo está probando. Las semanas que siguieron al arresto de Arturo fueron como vivir en una pesadilla, de la cual no podíamos despertar.
Cada día traía nuevas revelaciones sobre la profundidad de su depravación, pero también nuevas formas en que nuestra vida se desmoronaba. La fiscal nos informó que además de nuestros 5 nietos, habían identificado a 6 niños más de nuestra congregación que habían sido víctimas de Arturo. También encontraron evidencia de que había estado documentando sus abusos, fotografías y videos que usaba para chantajear a algunos de los niños mayores para que mantuvieran silencio. Señor Morales, me dijo la licenciada Mendoza durante una de nuestras reuniones, sin su decisión de denunciar esto cuando lo hizo, probablemente habríamos estado hablando de decenas de víctimas más. Su valía salvó a muchos niños, pero ese consuelo se veía opacado por el aislamiento creciente que experimentábamos en nuestra propia comunidad. En la congregación, Elena y yo nos habíamos convertido en personas non gratas. Los hermanos nos saludaban con cortesía forzada, pero ya no éramos invitados a reuniones sociales, ya no nos pedían participar en actividades especiales, ya no venían a buscarnos para consejo o compañía. Peor aún, comenzaron a circular rumores sobre nosotros. Algunos hermanos susurraban que habíamos exagerado la situación por resentimiento personal contra Arturo. Otros sugerían que habíamos manipulado a los niños para que dijeran lo que queríamos escuchar. El hermano Vázquez, cuya hija también había sido víctima de Arturo, vino a confrontarnos una tarde. Eduardo, me dijo con hostilidad, ¿te das cuenta de que por tu culpa, mi niña ahora tiene que ir a terapia psicológica? Antes de que hicieras este escándalo, ella parecía estar bien. Hermano Vázquez, le respondí, su hija estaba siendo abusada. No estaba bien. El hecho de que pareciera estar bien solo demuestra lo traumatizada que estaba. Eso es fácil de decir ahora, me replicó, pero el hecho es que mi familia está pasando por un infierno por culpa de tu decisión precipitada. Esa acusación se repitió varias veces. Familias de otras víctimas que inicialmente nos habían agradecido, gradualmente comenzaron a culparnos por las consecuencias dolorosas de buscar justicia, pero el golpe más duro vino de una fuente inesperada, mis propios empleadores. Yo había trabajado durante 15 años en una constructora mediana propiedad de un hermano de nuestra congregación, Raúl Herrera. Raúl había sido un amigo cercano durante años, y yo pensaba que él entendería por qué había actuado como lo hice. Pero una mañana de noviembre, Raúl me pidió que fuera a su oficina. Eduardo, me dijo sin mirarme a los ojos, esto es muy difícil para mí, pero tengo que pedirte tu renuncia. ¿Mi renuncia?, pregunté, sorprendido. Raúl, ¿por qué? Eduardo, eres un buen contador, siempre has sido confiable, pero esta situación con Arturo ha creado tensiones en la oficina. ¿Qué tipo de tensiones? Bueno, dijo Raúl, claramente incómodo, algunos de nuestros clientes son hermanos de la congregación, y algunos de ellos han expresado preocupación sobre continuar haciendo negocios con una empresa que emplea a alguien que, bueno, ¿qué causó este escándalo? Raúl, le dije, tratando de mantener la calma, yo no causé ningún escándalo, yo reporté un crimen, lo sé, Eduardo, y personalmente, creo que hiciste lo correcto, pero desde el punto de vista comercial, no puedo permitir que esto afecte a la empresa. ¿Me estás despidiendo por proteger a niños de un pedófilo? Te estoy despidiendo, me dijo Raúl, finalmente mirándome a los ojos, porque tu permanencia aquí está afectando negativamente nuestros negocios. Cuando llegué a casa esa tarde y le conté a Elena que había perdido mi trabajo, los dos nos sentamos en nuestra sala y por primera vez realmente entendimos la magnitud de lo que estábamos enfrentando. Eduardo, me dijo Elena con lágrimas en los ojos, ¿cómo vamos a pagar la casa? ¿Cómo vamos a vivir? No lo sé, mi amor, le respondí honestamente, pero encontraremos la manera. Esa noche, acostados en nuestra cama, Elena me hizo la pregunta que yo había estado evitando considerar. Eduardo, ¿vale la pena todo esto? ¿Vale la pena perder nuestra comunidad, nuestros amigos, tu trabajo, posiblemente nuestra casa? La miré a los ojos y le dije la verdad más profunda de mi corazón. Elena, si tuviéramos que hacerlo de nuevo, haría exactamente lo mismo, porque hay cosas que valen más que la comodidad, más que la seguridad financiera, más que la aceptación social.
¿Cómo qué? Como poder dormir por las noches sabiendo que hicimos lo correcto, como saber que 5 niños están seguros porque tuvimos el valor de protegerlos. El punto más bajo de toda esta experiencia llegó 3 meses después del arresto de Arturo, cuando Roberto, mi hijo menor, vino a la casa para tener una conversación seria conmigo. Roberto siempre había sido el más dócil de mis hijos, el que menos problemas daba, el que más seguía las reglas de la congregación. Por eso, cuando llegó esa tarde de diciembre con su esposa Carmen y me pidió hablar en privado, supe que las noticias no serían buenas. Papá, me dijo después, de que nos sentamos en mi estudio, Carmen y yo hemos tomado una decisión muy difícil. ¿Qué decisión?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Hemos decidido que no podemos seguir teniendo una relación cercana contigo mientras esta situación no se resuelva. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿No se resuelva? Roberto, Arturo está en la cárcel. Se declaró culpable. La situación ya está resuelta. No me refiero a la situación legal, me dijo Roberto, evitando mi mirada. Me refiero a tu situación con la congregación. ¿Mi situación con la congregación? Papá, los ancianos han dejado claro que tu manera de manejar esto fue incorrecta, que causaste división innecesaria, que actuaste de manera desleal hacia la organización. Roberto, le dije, ¿tú crees que actué incorrectamente? Roberto se quedó callado por un largo momento antes de responder. Papá, creo que tenías buenas intenciones, pero también creo que deberías haber confiado en los hermanos ancianos para manejar esto de la manera correcta. ¿Y cuál era la manera correcta? Pregunté. Dejar que Arturo continuara abusando de niños mientras un comité judicial deliberaba durante meses. La manera correcta, me dijo Roberto, era mantener la unidad de la congregación mientras se buscaba justicia. Roberto, no se puede mantener la unidad de la congregación cuando hay un pedófilo en posición de autoridad. Esa no era tu decisión que tomar, papá. Esa decisión le correspondía al cuerpo de ancianos. En ese momento, entendí que había perdido a mi hijo menor, no al Arturo o a la prisión, sino a la mentalidad organizacional que había sido inculcada en él desde niño. Entonces, ¿qué estás diciéndome exactamente?, le pregunté. Te estoy diciendo que mientras no te humilles ante los ancianos y pidas perdón por el escándalo que causaste, Carmen y yo no podemos tener una relación normal contigo. ¿Y Valeria?, pregunté, refiriéndome a mi nieta de 3 años, su hija, que también había sido víctima de Arturo. Valeria está bien ahora, me dijo Roberto. La psicóloga dice que es muy pequeña y probablemente no va a recordar nada de esto cuando crezca. Roberto, le dije, ¿te das cuenta de que estás eligiendo la aprobación de una organización por encima de la relación con tu padre que protegió a tu hija? Te estoy diciendo que elijas tu orgullo o tu familia. Cuando Roberto se fue, esa tarde, Elena y yo nos quedamos en casa sintiéndonos más solos que nunca en nuestras vidas. 2 días después, Patricia vino con un mensaje similar, aunque menos directo, y una semana después, incluso Mario, que inicialmente había estado de nuestro lado, vino a decirnos que había reconsiderado la situación. Papá, me dijo Mario, los ancianos han hablado conmigo, me han ayudado a entender que tu manera de manejar esto, aunque bien intencionada, no fue la correcta. ¿Y ahora qué piensas?, le pregunté. Pienso que deberías considerar hacer las paces con la congregación, pedir perdón por el escándalo, aceptar que actuaste precipitadamente, y permitir que la organización restaure la paz. ¿A cambio de qué? A cambio de recuperar a tu familia, me dijo Mario. Papá, tus nietos te extrañan, tus hijos te queremos, pero no podemos continuar asociándonos contigo mientras sigas en rebelión contra la organización. Esa noche, Elena y yo nos sentamos en nuestra sala vacía. Ya habíamos vendido algunos muebles para pagar las cuentas después de que perdí mi trabajo y discutimos la propuesta más difícil de nuestras vidas. Eduardo, me dijo Elena, tal vez deberíamos considerar lo que están pidiendo. ¿Pedir perdón por proteger a niños inocentes?, le pregunté. Pedir perdón por la manera en que lo manejamos, me dijo Elena, no por proteger a los niños, sino por no consultar primero con los ancianos. Elena, si hubiéramos consultado primero con los ancianos, Arturo habría tenido
Tiempo de destruir evidencia, de amenazar a los niños, de escapar. Otros niños habrían sido victimizados. Lo sé, me dijo Elena con lágrimas en los ojos. Pero Eduardo, hemos perdido a toda nuestra familia. ¿Vale la pena mantener nuestro orgullo si eso significa vivir solos el resto de nuestras vidas? Esa pregunta me perseguiría durante semanas. Pasé 2 semanas considerando la propuesta de mis hijos. 2 semanas en las que Elena y yo vivimos en una casa que se sentía como un mausoleo, rodeados del silencio de teléfonos que ya no sonaban y de invitaciones que ya no llegaban. Durante esas 2 semanas, traté de imaginar cómo sería pedir perdón por haber protegido a mis nietos. Traté de practicar las palabras que tendría que decir ante los ancianos. Reconozco que actué precipitadamente. Debería haber confiado en la sabiduría de la organización. Pido perdón por el escándalo que causé, pero cada vez que intentaba ensayar esas palabras, pensaba en Sofía diciéndome, abuelito, el hermano Arturo me dijo que tenía un juego especial solo para mí. Pensaba en Miguel con sus ojitos asustados. Pensaba en Ana, en Carlos, en la pequeña Valeria, y sabía que no podía hacerlo. El momento de claridad final llegó cuando recibimos una visita inesperada. La licenciada Carmen Mendoza, la fiscal que había manejado el caso contra Arturo. Señor Morales, me dijo cuando la recibimos en nuestra sala, quería venir personalmente a agradecerle lo que usted y su familia hicieron. ¿A agradecernos? Pregunté. Sí, el caso contra Arturo Jiménez ha sido uno de los más sólidos que hemos procesado en años. Su decisión de reportar inmediatamente, antes de que pudiera destruir evidencia o intimidar a las víctimas, fue crucial para obtener una condena. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos esperado?, preguntó Elena. Francamente, señora Morales, si hubieran esperado, aunque fuera una semana más, probablemente no habríamos tenido evidencia suficiente para procesar. Los depredadores como Jiménez son muy hábiles para deshacerse de la evidencia cuando sospechan que están siendo investigados. La fiscal continuó, pero quería contarles algo más. Su caso ha servido como precedente para otros casos similares. Hemos tenido 3 familias más que han venido a reportar abuso en organizaciones religiosas, inspiradas por su ejemplo. ¿En serio?, pregunté. En serio, su decisión de poner la seguridad de los niños por encima de la lealtad institucional ha salvado a muchos más niños de los que ustedes se imaginan. Después de que la fiscal se fue, Elena y yo nos sentamos en silencio durante largo rato. Elena, le dije finalmente, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? Que una fiscal del gobierno entiende mejor el valor de lo que hicimos que nuestros propios hijos y nuestra propia congregación. Esa noche tomé la decisión final. Llamé a José Ramírez, el coordinador de ancianos. José, le dije, he considerado la propuesta de reconciliación que mis hijos me transmitieron. Y, me preguntó con esperanza en la voz. Y mi respuesta es no. No voy a pedir perdón por haber protegido a niños inocentes. No voy a pretender que actuamos incorrectamente cuando sabemos que salvamos vidas. El silencio del otro lado del teléfono duró casi 1 minuto. Eduardo, me dijo José finalmente, esa decisión tiene consecuencias. Lo sé, y estoy preparado para enfrentarlas. Incluso si significa perder a tu familia. José, le dije, ya perdí a mi familia. Los perdí el día que decidieron que la lealtad a una organización era más importante que defender a sus propios hijos. Cuando colgué el teléfono, Elena me miró con una mezcla de tristeza y orgullo. ¿Estás seguro?, me preguntó. Elena, en 65 años de vida, nunca he estado más seguro de nada. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, le dije, tomando su mano, construimos una vida nueva, una vida basada en la integridad, no en la conformidad, una vida donde podamos dormir tranquilos, sabiendo que cuando tuvimos que elegir entre el silencio cómodo y la protección de inocentes, elegimos correctamente. Una semana después, recibimos la notificación oficial. Elena y yo habíamos sido expulsados de la congregación por causar división y desobedecer la autoridad teocrática. Ese mismo día, nuestros 3 hijos nos enviaron cartas casi idénticas,
informándonos que habían decidido limitar su asociación con nosotros hasta que regresáramos a la senda correcta. Había perdido todo, mi posición, mi comunidad, mi trabajo, mi familia, pero había salvado algo más importante, mi alma. Los primeros meses después de nuestra expulsión fueron los más difíciles de nuestras vidas. Elena y yo, que habíamos estado rodeados de familia y amigos durante décadas, de repente nos encontramos completamente solos. Tuvimos que vender nuestra casa, sin mi trabajo en la constructora y sin esperanza de encontrar empleo en empresas propiedad de hermanos de la congregación. No podíamos pagar la hipoteca. Nos mudamos a un departamento pequeño en las afueras de Puebla, llevando solo lo esencial. Elena, que había sido pionera durante 20 años, tuvo que buscar trabajo por primera vez en su vida adulta. Encontró empleo limpiando oficinas por las noches, trabajo que podía hacer sin referencias de la congregación. Yo conseguí trabajo como contador freelance, manejando las finanzas de pequeños negocios cuyos dueños no conocían mi historia. Con los Testigos de Jehová, era trabajo irregular, mal pagado, pero nos permitía sobrevivir día a día. Las primeras Navidades en nuestro departamento pequeño fueron especialmente difíciles. Durante 40 años, las Navidades habían significado reuniones familiares grandes en nuestra casa, con todos los hijos, nietos y hermanos de la congregación. Ahora Elena y yo nos sentábamos solos en una mesa pequeña, tratando de hacer tradiciones nuevas con solo 2 personas. Eduardo, me dijo Elena una noche mientras cenábamos arroz con frijoles por tercera vez en la semana, a veces me pregunto si la vida que llevábamos antes era toda una mentira. ¿A qué te refieres?, le pregunté. Todos esos años de hermandad, de amor cristiano, de familia espiritual, ¿era todo condicional? ¿Solo existía mientras siguiéramos las reglas? Era una pregunta profunda que yo mismo me había estado haciendo. Elena, creo que mucha de esa hermandad era genuina, pero también creo que estaba construida sobre la base de la conformidad, no del amor incondicional. ¿Crees que nuestros hijos van a regresar algún día? Honestamente, no lo sé, pero sé que si regresan, será porque finalmente entendieron que los valores que tratamos de enseñarles, proteger a los inocentes, defender la verdad, hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, esos valores valen más que la aprobación institucional. Pero en medio de toda esa pérdida, comenzamos a descubrir cosas que no esperábamos. Sin las obligaciones constantes de reuniones, servicio del campo y responsabilidades congregacionales, por primera vez en décadas teníamos tiempo libre, real. Elena empezó a leer libros que siempre había querido leer pero que no eran apropiados según las publicaciones. Descubrió que le encantaba la historia, especialmente biografías de mujeres fuertes que habían desafiado las expectativas sociales. Yo comencé a hacer trabajo voluntario en una organización local que ayudaba a familias de bajos recursos con sus impuestos. Era increíble poder usar mis habilidades para ayudar a personas que realmente lo necesitaban, sin tener que preocuparme por si estaban espiritualmente calificadas para recibir ayuda. Pero lo más sorprendente fue descubrir que no estábamos tan solos como pensábamos. Un día, mientras hacía compras en el mercado local, una mujer se me acercó tímidamente. «Disculpe, ¿usted es Eduardo Morales?», me preguntó. «Sí, soy yo. Mi nombre es Carmen Vázquez. Soy mamá de una de las niñas que fue víctima del hermano Arturo». Mi corazón se aceleró. «¿Cómo está su hija?». «Está mucho mejor, gracias. Va a terapia, y poco a poco está sanando, pero yo quería encontrarlo para agradecerle». «¿Agradecerme?». «Por haber tenido el valor de hacer lo que nosotros no pudimos hacer». Mi esposo y yo sabíamos que algo no estaba bien con el hermano Arturo, pero teníamos miedo de hablar, miedo de no ser creídos, miedo de causar problemas. Esa conversación me conmovió profundamente. «Carmen, ¿ustedes siguen en la congregación?». «No, me respondió. «Después de todo lo que pasó, y especialmente después de ver cómo trataron a usted y a su familia, nos dimos cuenta de que no podíamos seguir siendo parte de una organización que protege a los abusadores más que a las víctimas». «¿Y cómo están manejando el cambio?». «Es difícil», me admitió. «Perdimos muchos amigos, algunos familiares ya no nos hablan,
pero por primera vez en años, siento que puedo respirar libremente. Esa conversación fue la primera de muchas. Durante los siguientes meses, otras familias que habían sido afectadas por el caso de Arturo comenzaron a buscarnos. Algunas seguían en la congregación pero vivían con dudas crecientes. Otras habían salido y estaban tratando de reconstruir sus vidas. Elena y yo nos convertimos involuntariamente en una especie de grupo de apoyo informal para familias que habían pasado por experiencias similares. Los domingos, en lugar de ir al Salón del Reino, a veces recibíamos en nuestro pequeño departamento a padres que necesitaban hablar con alguien que entendiera su situación. Eduardo, me dijo Elena una tarde después de que se había ido, una pareja cuya hija también había sido abusada. Creo que estamos encontrando nuestro propósito de nuevo. ¿A qué te refieres? Durante años nuestro propósito fue servir a una organización. Ahora nuestro propósito es servir a personas reales con necesidades reales. Tenía razón. Por primera vez en décadas, sentía que estaba haciendo una diferencia genuina en las vidas de las personas. 6 meses después de nuestra expulsión, algo hermoso comenzó a emerger de las cenizas de nuestra vida anterior. Sin que lo planeáramos, Elena y yo nos habíamos convertido en el centro de una pequeña comunidad de personas que habían tenido experiencias similares con organizaciones religiosas autoritarias. Nuestro departamento pequeño se convirtió en un refugio para familias que estaban pasando por crisis de fe, padres que habían descubierto abusos en sus congregaciones, jóvenes que habían sido expulsados por hacer preguntas, ancianos que habían renunciado por no poder tolerar más la corrupción. Los domingos por la mañana, justo a la hora cuando antes íbamos al Salón del Reino, comenzamos a recibir visitas de estas familias, no para estudiar publicaciones o para preparar charlas, sino simplemente para conversar, para compartir experiencias, para sanarse mutuamente. Don Eduardo, me dijo un domingo Miguel Hernández, un ex anciano de otra congregación que había renunciado después de que le pidieran encubrir un caso de violencia doméstica, ¿alguna vez se arrepiente de haber tomado las decisiones que tomó? Miguel, le respondí, cada día me duele no poder abrazar a mis nietos. Cada noche Elena y yo hablamos de lo que perdimos. Pero, ¿arrepentirme de haber protegido a 5 niñas inocentes? Jamás. Pero no siente que podría haber encontrado otra manera, una manera que no le costara todo. Miguel, durante meses busqué esa otra manera. Traté de encontrar una solución que protegiera a los niños sin dañar la organización. Pero finalmente entendí algo: cuando hay un conflicto entre proteger una institución y proteger a inocentes, no hay término medio ético. Elena agregó, Miguel, cuando nosotros éramos jóvenes, pensábamos que la lealtad más importante era hacia la organización. Ahora entendemos que la lealtad más importante es hacia nuestros principios morales. Durante estos encuentros dominicales, escuchamos historias que nos abrieron los ojos sobre patrones que habíamos visto pero que no habíamos querido reconocer. Casos de familias destruidas por decisiones de comités judiciales. Casos de jóvenes expulsados por apostasía que realmente era pensamiento crítico. Casos de mujeres maltratadas a quienes se les decía que fueran más sumisas para salvar sus matrimonios. ¿Saben qué es lo más triste? Nos dijo una tarde Rosa Martínez, una madre soltera que había sido expulsada por divorciarse de un esposo violento, que durante años pensé que todos estos problemas eran excepciones, casos aislados, pero ahora me doy cuenta de que son síntomas de un sistema que valora más el control que la compasión. Elena y yo comenzamos a darnos cuenta de que nuestra experiencia, aunque dolorosa, nos había liberado para ayudar a otros de maneras que nunca habríamos podido cuando estábamos dentro del sistema. Un día recibimos una visita especial. Carmen Mendoza, la fiscal que había manejado el caso contra Arturo, vino a nuestro departamento con noticias que cambiarían nuestra perspectiva sobre todo lo que habíamos pasado. Señor Morales, me dijo mientras tomábamos café en nuestra pequeña sala, quería informarle sobre algo importante. El caso Jiménez ha servido como precedente para una investigación más amplia sobre abuso infantil en organizaciones religiosas en todo el estado. ¿En serio?, preguntó Elena. ¿En serio?
Su decisión de reportar inmediatamente, sin intentar manejar esto internamente, demostró a otras víctimas que era posible buscar justicia real. En los últimos 6 meses, hemos recibido denuncias sobre casos similares en otras congregaciones. ¿Y qué ha pasado con esos casos?, pregunté. Bueno, algunos están todavía en investigación, pero ya hemos logrado arrestar a 3 abusadores más, y hemos identificado por lo menos 20 niños adicionales que estaban siendo victimizados. Elena comenzó a llorar. ¿20 niños más? 20 niños que ahora están seguros porque ustedes tuvieron el valor de romper el silencio, me dijo la fiscal. Señor Morales, ustedes no solo salvaron a 5 niñas, salvaron a muchos más niños que nunca sabrán sus nombres. Esa revelación cambió completamente cómo Elena y yo veíamos nuestro sacrificio. Ya no se trataba solo de nuestros 5 nietos. Se trataba de docenas de niños inocentes que habían sido protegidos porque nosotros habíamos decidido priorizar la justicia por encima de la lealtad institucional. Licenciada, le pregunté, ¿qué podemos hacer para ayudar más? Sigan haciendo exactamente lo que están haciendo, me respondió. Su ejemplo está inspirando a otras familias a hablar. Su historia está demostrando que es posible sobrevivir después de hacer lo correcto, incluso cuando cuesta todo. Esa noche, Elena y yo nos sentamos en nuestro balcón pequeño, mirando las luces de la ciudad, y por primera vez en meses nos sentimos completamente en paz con nuestras decisiones. Eduardo, me dijo Elena, tomando mi mano, creo que finalmente, entiendo por qué tuvimos que pasar por todo esto. ¿Por qué? Para que pudiéramos convertirnos en el tipo de personas que otros necesitan cuando están pasando por lo mismo. 2 años después de nuestra expulsión, Elena y yo habíamos construido una vida completamente nueva que, aunque diferente de todo lo que habíamos conocido, era auténtica de maneras que nuestra vida anterior nunca había sido. Nuestro grupo informal de apoyo había crecido hasta incluir más de 20 familias que se reunían regularmente en nuestro departamento o en casas de otros miembros. No era una nueva religión, todos habíamos aprendido a ser cautelosos de las estructuras organizacionales autoritarias. Era simplemente una comunidad de personas que habían pasado por experiencias similares y que se apoyaban mutuamente. Elena había encontrado trabajo en una escuela primaria como asistente de maestra. Por primera vez en su vida, trabajaba con niños que no conocían su historia religiosa, que simplemente la valoraban por su amabilidad y paciencia. Los niños la adoraban, y ella floreció en ese ambiente de aceptación incondicional. Yo había logrado establecer una práctica de contabilidad pequeña pero estable, ayudando principalmente a pequeños negocios familiares. Mis clientes me recomendaban no por mi afiliación religiosa, sino por mi honestidad y competencia. Era liberador ser valorado por mis habilidades en lugar de por mi conformidad doctrinal. Pero el desarrollo más sorprendente fue que comenzamos a recibir llamadas de otras partes de México, e incluso de otros países, de familias que habían escuchado nuestra historia y que estaban enfrentando situaciones similares. Don Eduardo, me dijo por teléfono un hombre de Guadalajara, mi nombre es Roberto Vega. Mi hija fue abusada por un anciano en nuestra congregación, y cuando lo reporté a los otros ancianos, me dijeron que debía esperar en Jehová y no involucrar a las autoridades seculares. ¿Qué me aconseja, Roberto? Le respondí, mi consejo es simple, proteja a su hija primero, y preocúpese por las políticas organizacionales después. Los niños no pueden esperar mientras los adultos debaten procedimientos. ¿Pero qué hay de las consecuencias? Mi familia entera está en la organización. Roberto, las consecuencias de no proteger a su hija serán mucho peores que cualquier consecuencia organizacional. Y quién sabe, tal vez su ejemplo inspire a otros a hacer lo correcto también. Estas conversaciones me hicieron entender que nuestro caso no era aislado. Era parte de un patrón más amplio de instituciones que priorizaban la imagen por encima de la protección infantil. Una tarde memorable, recibimos una visita completamente inesperada. Era Sofía, mi nieta, que ahora tenía 10 años. Había venido con Mario, mi hijo mayor. Papá, me dijo Mario, parado nerviosamente en la puerta de nuestro departamento, Sofía ha estado pidiendo verte durante meses.
Finalmente decidí que era importante que hablara contigo. Cuando abracé a Sofía después de 2 años de no verla, ambos lloramos. Era más alta, más madura, pero seguía siendo mi nieta preciosa. Abuelito, me dijo mientras estábamos sentados en el sofá, quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Mi psicóloga me ha ayudado a entender que lo que el hermano Arturo me hizo no fue culpa mía y que tú me protegiste. Mi amor, le dije con lágrimas en los ojos, eres la niña más valiente que conozco. Tu valor para contarme lo que estaba pasando salvó no solo a ti, sino a muchos otros niños. Abuelito, ¿por qué la familia se enojó contigo por protegerme? Era una pregunta difícil de responder a una niña de 10 años. Sofía, a veces los adultos se confunden sobre qué es más importante. Algunos pensaron que era más importante proteger la imagen de la organización. Yo pensé que era más importante protegerte a ti. ¿Y sigues pensando que hiciste lo correcto? Completamente, le respondí sin dudarlo, y lo haría de nuevo 1000 veces. Mario se quedó en silencio durante toda nuestra conversación, pero, antes de irse me dijo algo que me llenó de esperanza. Papá, he estado pensando mucho sobre todo lo que pasó, y creo que tal vez no entendí completamente tu perspectiva en ese momento, y ahora veo cómo Sofía ha sanado, cómo ha podido superar su trauma porque supo que tenía adultos que la creyeron y la protegieron, y me doy cuenta de que eso no habría pasado si hubiéramos esperado en Jehová. No era una reconciliación completa todavía, pero era un paso hacia el entendimiento. Esa noche, después de que Mario y Sofía se fueron, Elena y yo reflexionamos sobre el largo camino que habíamos recorrido. Eduardo, me dijo Elena, ¿sabes cuál es la diferencia más grande entre nuestra vida ahora y nuestra vida antes? ¿Cuál? Antes, teníamos que actuar de cierta manera para ser aceptados. Ahora, somos aceptados por ser auténticos. Tenía razón. Habíamos perdido una comunidad basada en conformidad, pero habíamos ganado una comunidad basada en valores genuinos. Elena, le dije, creo que finalmente entiendo lo que significa la verdadera libertad. ¿Qué significa? Significa poder tomar decisiones basadas en tu conciencia, no en el miedo al juicio de otros. Amigos que me han acompañado en este viaje doloroso pero necesario, hemos llegado al final de una historia que me ha tomado 5 años vivir y 2 años procesar completamente. Si han permanecido conmigo durante todo este relato, saben que no ha sido fácil de escuchar, y les aseguro que no fue fácil de vivir, pero necesitaba compartir esto porque sé que hay abuelos, padres, madres, por todo el mundo que están enfrentando decisiones similares en este mismo momento. Hay niños que están siendo abusados en organizaciones religiosas, y hay adultos que saben sobre estos abusos pero que tienen miedo de hablar. Hay familias que están siendo presionadas para mantener silencio sobre crímenes para proteger la reputación de instituciones que valoran su imagen más que la seguridad infantil. A esas personas les digo, los niños siempre van primero, siempre. No importa qué organización esté involucrada, no importa qué consecuencias sociales enfrentemos, los niños inocentes siempre deben ser nuestra prioridad. Hoy, a los 65 años, vivo en un departamento pequeño con Elena, la mujer, que eligió permanecer a mi lado cuando perdimos todo. Ya no tengo la casa grande, ya no tengo el respeto de una congregación, ya no tengo reuniones familiares con todos mis hijos y nietos, pero tengo algo que vale más que todo eso, la paz de saber que cuando tuve que elegir entre el silencio cómodo y la protección de inocentes, elegí correctamente. Sofía, mi nieta, ahora tiene 10 años y está completamente sanada de su trauma. Está en terapia, está feliz, está segura. Arturo Jiménez cumple una sentencia de 15 años en prisión, donde no puede lastimar a más niños. Salvé a 5 niñas, y según la fiscal que manejó el caso, nuestro ejemplo inspiró a otros a denunciar abusos, salvando a por lo menos 20 niños más, 25 niños que están seguros porque decidimos que la verdad era más importante que la comodidad. Ahora necesito su ayuda para que esta historia llegue a quienes más la necesitan. Si conocen a alguien que esté enfrentando una situación similar, compartan este video.
Den like si creen que es importante que las historias de valor moral sean contadas, especialmente cuando cuestan tanto al narrador. Suscríbanse al canal para escuchar más testimonios como este, porque aunque cada historia es diferente, todas tienen algo en común. Hablan del precio de hacer lo correcto cuando las instituciones esperan silencio, pero sobre todo, quiero escuchar de ustedes en los comentarios. ¿Han tenido que elegir alguna vez entre la lealtad institucional y proteger a inocentes? ¿Conocen casos similares en sus comunidades? ¿Qué harían si descubrieran que alguien en posición de autoridad está abusando de niños? Sus experiencias pueden ser exactamente lo que otra familia necesita leer para encontrar el valor de actuar. También quiero hacer una pregunta específica. ¿Creen que tomé las decisiones correctas? ¿Valió la pena perder mi familia, mi casa, mi posición social para proteger a 5 niñas? ¿O piensan que debería haber encontrado una manera de trabajar dentro del sistema? Para aquellos que están considerando denunciar abusos pero tienen miedo de las consecuencias, les digo, las consecuencias de su silencio serán mucho peores que las consecuencias de su valor. Los niños crecen, pero el trauma de no haber sido protegidos los persigue toda la vida. Antes de despedirme, quiero dejarlos con las palabras que Sofía me dijo la última vez que nos vimos. Abuelito, gracias por creerme cuando te conté mi secreto. Gracias por ser valiente cuando yo era muy pequeña para hacerlo. Esas palabras valen más que todas las casas, todos los puestos, toda la aprobación social que perdí. Recuerden, el silencio ante el abuso es complicidad con el abuso. Cuando conocemos de situaciones donde niños están siendo lastimados, tenemos la obligación moral de actuar, sin importar las consecuencias para nosotros. Los niños dependen de que los adultos seamos valientes por ellos. No los defraudemos. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar una historia que necesitaba ser contada. Y por favor, sean la voz de los niños que no pueden defenderse solos. Nos vemos en el próximo video. Cuiden a sus nietos, protejan a los inocentes, y nunca permitan que ninguna institución los convenza de que el silencio es más importante que la justicia. Hasta pronto, y que encuentren el valor para hacer lo correcto cuando sea necesario.